Hoy es imposible desvincular a la Caja de Seguro Social de los objetivos de desarrollo y de la búsqueda de una vida digna, sin pobreza, a favor de los trabajadores y sus respectivas familias en Panamá. El desarrollo social hace referencia a la evolución y mejoras de las condiciones de vida de los individuos y de las relaciones que esos individuos mantienen entre sí y con los demás grupos e instituciones que integran el tejido social de una comunidad. El 11 de diciembre de 1969, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, compuesta por 27 artículos. Ese documento creó una base de sustento para las políticas públicas de desarrollo social y su equiparación con el derecho humano inalienable. El tema es vital para garantizar el modelo solidario, eficiente y humano que las mayorías reclaman. Esa tarea debe concitar el permanente interés de los sectores productivos a favor del desarrollo y en contra de la inequidad en medio de un debate sobre el futuro y la sostenibilidad de esa institución de importancia estratégica. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Bienvenidos todos a este espacio semanal de análisis y reflexión que trata de llevar a los televidentes y a los seguidores en las redes sociales un enfoque serio, audaz y reflexivo sobre lo que debe ser el acontecer en el ámbito de la participación humana. Esta semana, en el contexto del debate sobre la Caja del Seguro Social, hemos convocado a un grupo de selectos profesionales que investigan sobre la realidad y el acontecer nacional. Para ello, hemos invitado a un selecto panel que incluye a los profesores Asael Carrera, sociólogo e investigador, Nilva Góngora, profesora e investigadora, Roberto Pino, también sociólogo y docente universitario, y Abdiel Rodríguez, profesor en filosofía. Me dirijo a Asael Carrera, sociólogo e investigador, quien durante muchos años ha escrito sobre esta materia y sobre la posibilidad de que el desarrollo humano sea algo verdaderamente efectivo. Y le pregunto a usted, estimado investigador, ¿de qué manera los panameños deberían privilegiar el tema de la Caja del Seguro Social pensando precisamente en el desarrollo social del país? Bueno, para responder tu pregunta, primero quiero decirte que la seguridad social es un tema prioritario de la sociedad panameña. Sin embargo, la forma como se debe implementar o cómo se debe construir la solidaridad social, hay diferentes proyectos según las fuerzas sociales que los impulsan. Hay proyectos alternativos en nuestra sociedad, o sea, que vienen de fuerzas sociales que propugnan por la construcción de un desarrollo humano, la construcción de una sociedad mucho más justa, igualitaria, inclusiva y participativa, que consideran la seguridad social como prioritaria para alcanzar ese desarrollo sostenible. Las sociedades a nivel internacional, los países que con mayores niveles de desarrollo y más igualitarios tienen sistemas de seguridad social robustos. Sin embargo, eso necesariamente pasa por una reconfiguración del Estado y por enfoques estructurales. La seguridad social está íntimamente ligada a la cuestión macroestructural. Y ahí en ese sentido nosotros tenemos muchos desafíos por lograr. ¿Por qué? Alcanzar el desarrollo sostenible eh, teniendo como base la seguridad social implica resolver los problemas del trabajo, porque la seguridad social se erige en torno al trabajo. Note que los dos principales modelos de seguridad social, los fundantes, el modelo Bismarck y el modelo inglés, que son los sistemas que se toman como base a través de la cual la mayoría de los estados han organizado sus sistemas de seguridad social, esos modelos se erigieron precisamente en sociedades industrializadas, precisamente en estados que eran estados liberales, y ese estado liberal en cierta medida daba protección a la propiedad privada,
a la libertad y a la vida, pero no le daba cobertura a las consecuencias negativas de un proceso de industrialización. Entonces, precisamente ahí es donde surge la seguridad social. Y antes de venir a este programa estaba leyendo un informe de Pixmar que había hecho a finales del siglo XIX y me llamaba curiosamente la atención que Pixmar decía, es necesario un poco de socialismo para evitar el surgimiento de socialistas. Es decir, Bismarck reconocía que el Estado tenía que garantizar para un desarrollo armónico y evitar las contradicciones entre trabajo y capital y hacer esa relación un poco más llevadera, tenía que garantizar el derecho a la seguridad social. Entonces, la seguridad social pues es prioritaria. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor conflictividad, pero no solo en Panamá, sino también en la gran parte de los países, tiene que ver con que los fondos que generan los trabajadores pasan por procesos de privatización. Francia, por ejemplo, en el 2023, los franceses iniciaron una huelga y se manifestaron ante las intenciones de Macron por el aumento de la edad de jubilación, por el aumento de la cantidad de cuotas, pero también por la administración de los fondos de los trabajadores por el sistema financiero. Eh, Francia tiene uno de los sistemas mejor evaluados de seguridad social. Dice que invierten el 12% de su PIB en seguridad social. Y si Francia, con un sistema robusto, con una tradición sindical que resiste a las presiones, ha tan galateado, imagínense, por ejemplo, los países de América Latina frente a estas pretensiones de privatización de los fondos de los trabajadores. Entonces, para la seguridad social fundamental, porque se necesita proteger a las sociedades, a grupos determinados dentro de la sociedad, que el desarrollo capitalista ha quedado al margen. En el caso de América Latina, gran parte de la población queda por fuera de los beneficios de ese desarrollo. Entonces, la sostenibilidad, desarrollo sostenible, tiene una dimensión, por supuesto, social, donde hay que incluir a esa población. Y la seguridad social es uno de los mecanismos prioritarios para garantizar la protección de esos segmentos poblacionales. Por supuesto, eso implica bastantes retos. Muchas gracias por la aclaración que nos hace desde el punto de vista histórico y también como parte del desarrollo humano de las sociedades. Y sobre ese mismo punto, quisiera preguntarle a Nilva Góngora, socióloga, quien hoy nos acompaña en Café Bayano, ¿cómo ve usted que este tema sociológico o de importancia sociológica debiese anteceder al debate que se está haciendo del proyecto 163 en la Asamblea Nacional de Diputados, en el sentido de que primero debió haber sido expuesto lo que debería ser una verdadera reforma a favor de los panameños y no entrar a negar o desestimar una propuesta por sí misma, sino adelantar los criterios de cómo debería ser una verdadera reforma social en este país ávido de equidad. Bueno, quisiera sí partir por el hecho de que estamos en un estado cuyos gobiernos vienen aplicando medidas neoliberales hace ya varias décadas. Y eso implica que los derechos que han sido adquiridos por luchas de la población, de los trabajadores, de la población en general, se van convirtiendo en mercancía. Es decir, el proceso de privatización, de terciarización, de financiarización, va generando esta conversión de derechos en mercancía. Y uno de esos derechos es precisamente el de la salud, el de la educación, el del trabajo digno. Y como decía pues Azael hace un ratito, pues el tema de la seguridad social
no está desvinculado de todos estos derechos. Entonces, cuando se habla de las reformas que hemos visto darse a la ley de la seguridad social en Panamá, ella no ha estado, este proceso no ha sido un proceso, digamos, eh, sencillo, ha sido un proceso en el que se han escenificado grandes luchas en contra precisamente de ese proceso de privatización y, y se viene planteando la necesidad de que eh, haya trabajo, reformas, que es que haya política pública dirigida al trabajo digno, al salario decente, a la producción de salud y no de enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos este proceso que se está dando hoy, que es una profundización de lo que se dio en el 2005 con el gobierno de Martín Torrijos, eh, y digamos, la caricatura de diálogo, que se dijo primero diálogo, después me conversa, después escucha. Es decir, hay un proceso allí en el que obviamente la participación es, es un espectro, ¿ya? Porque no ocurre realmente, ¿no? El gobierno y los sectores empresariales que tienen evidentes conflictos de intereses, ya están planteando, bueno, estos fondos hay que darles uso. Y el darles uso es un uso a partir de su perspectiva y de sus intereses. No es darles uso realmente para el desarrollo humano, que hay una gran diferencia entre el desarrollo y el crecimiento, entre el desarrollo humano y lo económico. Entonces, no se hace un planteamiento para el desarrollo humano. No se le ha preguntado a la gente cuáles son los problemas sociales que hay que resolver, ¿no? Sino, bueno, yo vengo, te escucho, pero la Caja del Seguro Social, y hoy lo reiteró y preocupa realmente, que hoy lo reitera el presidente, de que es la columna vertebral para ellos del sistema financiero bancario, del sistema financiero nacional. Entonces, obviamente, si cuando escuchamos frases como esta, sabemos que ahí no hay una perspectiva de desarrollo humano. Ahí hay una perspectiva de aprovechar los recursos en beneficio de un sector del empresariado. Ergo, la participación social se da de manera desde las bases, desde la población, un poco como el tema de la mina, que también están haciendo campaña por el tema de la reactivación de la mina o de la renegociación del contrato, etcétera. Esa participación social va a surgir y está surgiendo y se está dando desde los propios sectores, de las bases, de las comunidades, de los sindicatos. Es decir, las expresiones se están colocando a pesar de que la política no es precisamente para eh, buscar esa participación, que significa participar no es ir, hablar y ya me fui. Participar es que lo que se plantea, lo que se propone, lo que se sustenta, debe ser colocado en la mesa y debe ser discutido, debe ser balanceado, debe ser ya tomado en consideración para la toma de decisiones. Si no hay una digamos, de recoger la información que da la población, que dan las organizaciones sociales, las aspiraciones que presentan para tomar decisiones, ahí no hay participación. Muchas gracias, Nilva, por responder la pregunta formulada en Café Bayano. Le pregunto ahora al profesor Roberto Pinoc, de acuerdo con la experiencia vivida en los países de la región, se puede entender que hay un proceso de deshumanización desde el punto de vista de restarle a las sociedades el derecho al desarrollo humano y social. ¿Cómo deben ver los panameños este desafío
en el contexto de un mundo que cada día se encamina hacia los conflictos globales? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. El, el- el planteamiento que acaba de hacer la colega Nilva creo que nos da parte eh, del escenario a lo que nos estás preguntando. O sea, hay una cuestión que es clave ahí de las cosas que dijo la colega Nilva, y es que se está mercantilizando todas las relaciones sociales, se mercantiliza todo lo que se encuentra a su paso para la acumulación privada de capitales. Y eso va a contravía de la humanización, o sea, eso va a contravía de la posibilidad de satisfacer o de que se puedan ejercer derechos humanos, los que sean que sean. eh, no son, o sea, son paralelos, o sea, ni siquiera se encuentra, ni siquiera que yo puedo poner un poco de lo mercantil, de mercantilizar para la acumulación de riqueza y le pongo otro, no, no, es que no se van a encontrar. Por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio de los derechos humanos, ¿qué sería lo óptimo? Por ejemplo, tener que ojalá todo el mundo tuviera un equipo de salud al frente de él que lo pudiera atender. Eso sería lo óptimo. Claro que por razones eh, materiales eso no es lo posible, pero ¿qué es lo que nos lleva a esa posibilidad? Nos lleva a esa posibilidad que haya una alta disponibilidad de profesionales de salud o de equipos que tienen que ver con atención de salud, especialistas o expertos que atiendan a la población. Bueno, eso va contravía ese que busca ejercer un derecho humano, en este caso de la salud, va contravía de poder ejercer la salud como una mercancía. Porque hablar de que yo convierto la salud en mercancía o la atención de salud en mercancía, lo que me está diciendo es que los servicios, los bienes, los convierto en aquello que me va a permitir generar ganancia. Entonces, ¿qué entra allí? Entra una lógica del mercado. Y donde entra la lógica del mercado, entran las reglas del mercado. Y en las reglas del mercado, tener mayor disponibilidad de personal para ejercer el derecho humano, ¿qué significa? Significa una reducción de ganancias. No es posible. O sea, la oferta no puede ser tan amplia porque eso, en los términos de la ley del mercado, me va a reducir esa demanda que me va a reducir esos precios que van a posibilitar la ganancia. Entonces, por este ejemplo, uno puede ir viendo, no es posible, no se encuentran. Donde hay ese desarrollo humano, no es posible entonces que esté emparejado con un modelo que se basa en la mercantilización de todo, de la vida. Entonces, con eso nos encontramos. Entonces, en el caso de el tema que más se ha venido discutiendo, se ha venido discutiendo mucho más que el tema de salud, aunque el tema de salud yo creo que el otro año no lo vamos a poder aplazar, eso va a estar también en boga, el tema directo que tiene que ver con salud, pero en el caso acá, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las pensiones, los fondos de pensiones, eh, los seguros sociales a nivel mundial se han visto como la gran caja de la oportunidad de hacer negocio, en este caso entonces de convertir un derecho al pensionamiento, a poder tener ese salario post laboral, como algunos le llaman, en las poblaciones, porque al convertirse en un elemento que va a llevar es a la acumulación de ganancias privadas, reduce la posibilidad del ejercicio entonces de ese derecho. Entonces, eso es lo que estamos viendo en realidad a nivel mundial. Y fíjense en el caso de Panamá. En el caso de Panamá llamó mucho la atención de que se dice, bueno, el 75% de las posibilidades de inversión se le entrega al Tesoro de los Estados Unidos. Decía alguien, bueno, es que vamos a proteger y vamos a hacer que el gobierno de Estados Unidos resuelva sus problemas de críticos, porque le estamos entregando una cosa que puede ganar mucho más en otro sitio. Entonces,
¿Qué es lo que está en medio de todo esto? En medio de todo esto, lo que se observa, por ejemplo, en este proyecto de ley es algo que se ha venido trabajando. Y yo diría no tanto desde el 2005. El 2005, digamos, es lo inmediato. Eso se viene trabajando desde 1982, cuando se elimina la posibilidad de que la Caja de Seguro Social tenga inversiones propias, no en el sector financiero nada más. Entonces, lo que se ha ido llevando es que todo sea solo al sector financiero. Pero decir eso es muy grande. Ponerlo en manos de un sector financiero, ponerlo en manos de agencias financieras de Panamá, sucede que este mercado es muy pequeño. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos automáticamente, mecánicamente? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a poner más adelante a las grandes empresas que manejan recursos financieros en el país. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es que estamos frente a un gran poder, que no es solamente un poder local financiero, sino un gran poder que está a nivel mundial y que sabe aprovecharse de las debilidades que hay en cada país, en este caso en el tema financiero. Quiero Abdiel. preguntarle ahora a Abdiel Rodríguez, ¿de qué manera los panameños deberían asumir un pensamiento filosófico que ayude a dirigir una política seria en materia de desarrollo social, atendiendo a las demandas de solidaridad y de sostenibilidad de la Caja del Seguro Social? Sí, ahí hay un cordial saludo a todos y todas. Hay un debate que no se da, pero que está presente allí, pero que al cual todos, incluso aquí, hemos hecho referencia, y es que también detrás de estas reformas a la Caja de Seguro Social hay un fuerte contenido ideológico de parte del gobierno, y es lo que ha planteado el profesor Pino aquí y también los demás colegas, es que este es un proceso que no se inicia ayer, que no inició Molino y que tampoco inició Martín Torrijos, y que es el proceso de externalización de los servicios. Pero interesante a eso, que en el marco de ese proceso de externalizar los servicios, entonces también hay un aumento, ahí hay un despertar de las poblaciones. Ya el profesor Azael mencionó el caso de Francia. También hay un descontento contra esas medidas. Y eso en el contexto panameño se le añade también que hay otro descontento, que es una población que está muy atenta a lo del contrato minero. Entonces, ambas cosas despiertan muchísima sensibilidad en la población panameña. Todo lo que tenga que ver con aumento de impuestos, recordemos lo que también pasó en Nicaragua, que despertó muchísima movilización social, todo lo que tenga que ver con medidas paramétricas automáticamente despierta un descontento en la población. Y si le sumamos entonces lo referente a este intento de reforma a la Caja de Seguro Social, entonces tenemos una combinación perfecta en la cual estamos sembrando vientos para cosechar tempestades. Y este gobierno es un gobierno que tiene una característica, este es un gobierno muy frágil, un gobierno sin partido, eh, pero bueno, como el mismo gobierno lo ha planteado, es un gobierno empresarial y por lo tanto representa los intereses del capital, y no solamente del capital nacional, sino el gran capital. Y también los sectores empresariales han dicho que ellos también se sienten identificados con esta propuesta, que a todas luces es una propuesta que busca externalizar los servicios. Y yo quisiera plantear en esa misma línea, que a veces a mí me parece que, y eso lo planteo a modo de tesis, que todo esto, que lo que tiene que ver con medidas paramétricas, de si aumentan 3 años,
eh, o todo lo otro es una cortina de humo y que lo que realmente quieren ellos es lo que está establecido en el artículo 66, que es el Fondo General de Reserva. En palabras llanas, es meterle el diente a los fondos de los que cotizan. Entonces, ese es el gran meollo del asunto. Y entonces venden un discurso ideológico en la cual no hay alternativas. La única alternativa que hay es externalizar los fondos, es decir, usar privadamente los fondos. Y eso me parece bastante ideológico. Pero teóricamente, por ejemplo, Stefan Lassenick, que es un sociólogo muy importante alemán, él plantea que esta misma sociedad en que hay una generalización de la externalización, también supone resistencia a esa externalización. Y yo creo que el pueblo panameño no es tan tonto para comerse el cuento de estas reformas. Muchas gracias, distinguido profesor. Quiero preguntar ahora al profesor Asael Carrera, ¿de qué manera puede ser preservado el principio de la solidaridad y del desarrollo humano y social en medio de un debate en el que las fuerzas económicas se oponen a las aspiraciones históricas del pueblo panameño? Sociológicamente, ¿cómo es posible visualizar ese futuro inmediato atendiendo a las necesidades humanas más prioritarias? Primero quiero plantear una situación en torno a la seguridad social y el modelo que nosotros tenemos actualmente. Y luego me concentraré en la cuestión de la solidaridad. Primero, yo me pongo a imaginar en un mundo, digamos, ideal, donde no existen los intereses particulares, no existe el interés de privatizar los fondos de la Caja de Seguro Social, no existe, existe la buena voluntad del predominio del interés colectivo, con protección de los sectores vulnerables. Imaginémonos en ese mundo. Entonces, en ese mundo yo me pregunto, ¿también sería posible mantener el sistema de seguridad social que nosotros tenemos? Y que es un sistema de seguridad social que es una mezcla de Bismarck con el modelo más o menos inglés, que se funda sobre todo en torno al trabajo. Pero ¿qué resulta? Que ese mundo del trabajo cambió. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer los panameños, precisamente en esa fuerza imaginativa, es en cierta medida qué modelo de seguridad social es viable según nuestro modelo de desarrollo. ¿Y por qué resulta eso? Porque en América Latina lo mismo sucede en Panamá. El mundo del trabajo es un mundo segmentado. Ya Raúl Prebisch lo decía, el gran problema del desarrollo de América Latina es la heterogeneidad productiva que tiene de su economía, que segmenta los mercados laborales y eso hace que 50% o un poco más en algunos países o un poco menos queden por fuera de los trabajadores en la informalidad. Pero si la seguridad social se erige en torno al tener empleo, ¿cómo hacemos que esa informalidad cotice y pueda contribuir a, a un modelo solidario de seguridad social? Definitivamente que hay que, lo primero para es eliminar esas cuentas individuales. Eh, por ahí la OIT tiene un informe muy interesante porque dice que América Latina literalmente fue un laboratorio para eso de las cuentas individuales que fueron administrados por estos fondos, el sistema financiero. Aquí se tomó América Latina como laboratorio. ¿Y por qué? Porque en 30 de los países donde se implementó, 14 estaban en América Latina y de estos 30 países, 18 han introducido reformas para volver al sistema a eliminar ese sistema de cuentas individuales. Entonces, eso es lo primero que hay que partir, pero yo creo que el problema es mucho más. El problema es un cambio en el modelo de desarrollo.
Ese cambio en el modelo de desarrollo implica imaginar la posibilidad de establecer un modelo que no sea concentrador y excluyente. Sin embargo, hay que pensar que esa seguridad social también es un derecho humano, que esa seguridad social debe tener solidaridad, ese debe ser un principio fundamental. Principio fundamental, la suficiencia, sobre todo con esas pensiones tan bajas que no logran cubrir el costo de la vida. Un principio debe ser la igualdad, la responsabilidad y la universalización en la cobertura. También debe haber la corresponsabilidad entre el Estado, entre los empresarios y los trabajadores. Y sobre todo debe tener una solidaridad social que debe tener un enfoque de género, que precisamente eso es lo que no tiene esta propuesta que se está discutiendo actualmente. ¿Qué positivo ve usted en esa reforma? ¿Ve algo positivo para verlo desde otro ángulo, ¿no? Que no sea simplemente la crítica. Bueno, bueno, lo de negativo, lo que los compañeros han mencionado. Yo no sé si es positivo, pero por lo menos hay una intención del Estado de aportar a la seguridad social. Hay una intención. Todavía sigue siendo muy baja. Creo que lo que propone dar no es ni el 1% del PIB en comparación, vuelvo al caso de Francia, casi el 12 o 13% del PIB está destinado a la seguridad social. Podría decir, sí, tratando de buscar, no ser tan malo y buscar la parte buena del proyecto, que hay una intención del gobierno, del Estado de aportar. Ojo que en el caso, por ejemplo, del modelo inglés, la mayor parte de ese modelo se financiaba con fondos que provenían del gobierno central a través de reformas tributarias donde mucho más justas, mucho más equitativas. No creo que el Estado vaya por ahí, panameño, pero bueno, por lo menos en papel tiene una intención de aportar. Me permito preguntar ahora a Nilva Góngora, ¿qué piensa usted de lo que han dicho sus colegas de que el Estado no debería perpetuar las pensiones de miseria? Pero para ello se necesita tener un enfoque sociológico y filosófico correcto, de que el ser humano está por encima de todas las carencias y de que es necesario diseñar planes estratégicos de desarrollo humano y social. ¿Cómo se puede hacer esta tarea, distinguida profesora? Definitivamente, bueno, yo creo que, como decía hace un rato, eh, los problemas son integrales, los problemas sociales que nosotros estamos enfrentando tienen una explicación multifactorial. O sea, hay que mirar las causas de los problemas para poder plantear cuáles son las alternativas. Un poco esto lo planteamos nosotros con el plan de la vida digna, que el del Frente Amplio por la Democracia, que el centro precisamente del desarrollo y de la toma de decisiones tiene que ser el ser humano, ¿ya? Y, es decir, el pueblo, el panameño y la naturaleza, es decir, porque no podemos tampoco plantearnos salidas que no tengan en consideración el ambiente, ¿ya? Para, es decir, para poder llevar adelante una mirada, un proceso que sea distinto, que sea un proceso dirigido a la vida, ¿ya? El tema por ejemplo, de la seguridad social, no lo podemos mirar solamente desde el punto de vista financiero, que es lo que está haciendo el Estado, el gobierno y los sectores empresariales, que se enfocan en el tema financiero. Nosotros tenemos que mirar allí, y esas son propuestas que se han ya planteado, la posibilidad de invertir los fondos de los trabajadores en los trabajadores, en generar empleo, en generar las condiciones para que haya mejor salud, para que haya mejor educación,
para que haya empleo digno, salario que también cotice. Entonces, hay la fórmula, hay. El sistema fiscal tiene que ser diferente, no puede ser regresivo como actualmente es. Hay un montón de maneras que tienen los sectores que más poseen de evadir impuestos y lo que hay es que generar una política fiscal que permita recaudar los impuestos y que esos fondos que vienen del canal no sean utilizados precisamente para suplir esa evasión, sino que se utilicen para el desarrollo de esta nación en su complejidad, en su totalidad, más allá de la zona de tránsito, que es lo que pues básicamente se trabaja acá. Hay que aportar al desarrollo del agro, al desarrollo de la industria, es decir, a los sectores productivos que generan empleo. Generar empleo, generan cotización. Gracias, profesora. Lo que usted dice es interesante porque además nos permite descubrir una realidad que estaba un poco olvidada sobre la mesa de los debates nacionales. Y es el hecho de que Panamá es uno de los países con mayor inequidad en el mundo. Pero además es uno de los países que enfrenta la presión de organismos internacionales y debe decidir el futuro de la Caja del Seguro Social en medio de una presión neoliberal en América Latina. Y por esa razón quiero que Roberto Pinot nos haga a todos una reflexión sobre la base de cómo vencer todos estos obstáculos para que el país pueda asumir una participación clara desde el punto de vista de la recuperación de los valores humanos y conseguir el desarrollo sostenible verdaderamente anhelado. Bueno, que nos ha motivado un poco aquí es la reflexión de esta tarde, muy vinculado a este debate sobre el seguro social y sobre la seguridad social en general. Entonces, que hemos estado viendo que marchan paralelas la posibilidad de que se pueda dar un desarrollo humano de la población de nuestro país, pero lo mismo está ocurriendo de las poblaciones subdesarrolladas en el mundo, ¿no? Y esto marcha a contravía de todo un proceso de mercantilización, de acumulación. Es un modelo que lleva a la acumulación de ganancias de manera privatizadas todas, ¿no? Entonces, allí estamos frente a dos grandes intereses que no logran encontrarse y que hacen cada vez más difícil, o sea, se crean grandes barreras que permiten e impiden, mejor dicho, que se pueda pasar de un lado a otro sin que haya traumas. En antes preguntabas, bueno, ¿y qué le vemos de bueno al proyecto? Y yo diría, sí, bueno, la intención de plantearse un sistema en el Seguro Social de largo plazo, de no tener que ver cada X cantidad de años qué pasa y cómo lo resolvemos y cada vez se pone más difícil resolverlo. Eh, Eso me parece positivo. Aquí el tema es hacia qué ruta en largo plazo, pero ¿hacia dónde? A cuál puerto es que se quiere llevar? Entonces, ahí es donde está la discusión y ahí es donde aparecen los temas en los cuales el desarrollo de los grandes sectores de poder implican o se basan, ¿sí? Se dan gracias a ese subdesarrollo de la mayor parte de las poblaciones. Entonces, cuando lo decía Nilva aquí hace un ratito, ¿no? O sea, cuando se plantean las inversiones, ¿no? Que solo sean para ese sector financiero, bueno, ya hemos visto y ya lo mencionamos por acá, ya hemos visto que ese mercado financiero es muy limitado aquí. Eso significa que tiene que salirse y al salirse esos recursos los ponen los financieros locales, se lo ponen a los financieros transnacionales y multinacionales. Son los que están detrás de todos estos proyectos. ¿Sí? Esos son los actores que nadie los menciona,
pero son los que están más detrás. Y lo vemos en una, yo le llamaría travesura, no sé hasta dónde va a llegar esa travesura del grupo del partido del gobierno, ¿sí? Es, eh, es un planteamiento que se hizo, y digo, no sé hasta dónde dure, un planteamiento que se hizo de, bueno, ¿por qué no se graban las transacciones interbancarias? ¿Por qué no se graban? O sea, son los préstamos entre bancos y bancos. ¿Por qué no se graban las transacciones que le llaman de overnight? O sea, son transacciones que se hacen en las noches, pero que allá en Singapur o por allá, por el otro lado, en Asia, que requieren de un determinado recurso, tú se lo pones, pero allá es de día y hay esas transacciones. Pero ¿qué ocurre en el caso panameño? ¿A dónde está la grabación de eso? ¿Cuánto hay el aporte de todas esas ganancias hacia el aporte que da el país de tener de plataforma? Porque Panamá le está permitiendo tener de plataforma poder hacer todas esas transacciones. Entonces me parece un poco de travesura de lo del partido, una osadía, ¿no? Para algunos, apuntar hacia ese tipo de elementos, porque no comparten. O sea, aquí la característica de todos estos grandes sectores de poder es que no comparten ni siquiera parte de sus propias ganancias dadas en función de lo que el país y las poblaciones le ha permitido con el trabajo y demás. Entonces están a contravía, o sea, el desarrollo de uno se da gracias al subdesarrollo de los demás, no que somos subdesarrollados porque no tenemos más esfuerzo, no ahorramos más. No, 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 no. Es que aunque ahorremos, ese ahorro se va hacia el desarrollo de toda esta gente. Y con nuestros recursos, ¿sí? Pues con nuestros recursos, ¿qué es lo que plantea? Bueno, démoslo, que ellos son más eficientes. Bueno, son más eficientes y nos van a dar, dice que 4% por las grandes transacciones que se puedan tener de nuestros recursos, pero ellos están ganando 7, 8, 9 y hasta 14%. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, usted tiene que compartir algo de eso, pues hasta ahí llega. Y mira toda la reacción. ¿Y quiénes fueron los primeros que reaccionaron? Los primeros que reaccionaron fueron los directivos de las empresas bancarias estatales, por Dios. Eso es evidente entonces que sí, efectivamente, todo este andamiaje de este gobierno es la expresión del sector financiero organizado privado y no es la expresión del conjunto del país, porque salen a defender una vez y de una vez reaccionario. Pero lo que nos encontramos es eso, mi estimado David y los compañeros y las compañeras que están acá y al público, ¿no? Estamos frente a un dilema, o sea, una gran contradicción que lleva a que el desarrollo de unos cuantos se dé sobre la base de el subdesarrollo de las grandes mayorías. Profesor Abdiel, desde el punto de vista filosófico, se repite en el tema de la Caja de Seguro Social ese dilema de Sísifo, de que eternamente tiene que empujar una roca hasta una cima de la colina para luego dejarla caer y volver a hacer el mismo procedimiento. ¿O hay posibilidades de hallar una solución definitiva, verdadera y efectivamente solidaria para todos? Bueno, yo creo que el tema se va a resolver, o una de las formas que puede resolverse es en las calles, es decir, el pueblo en las calles haciéndose sentir de la misma forma como lo hizo contra lo que se denominó el contrato minero. Creo que esa puede ser una salida. Por supuesto que hay un rechazo a las medidas paramétricas, hay un rechazo bien a, a las pensiones de hambre y de muerte, como lo planteaba Asael.
Y creo que hay un rechazo generalizado. Además de ese rechazo a lo que ya he planteado, a las medidas paramétricas, a estas pensiones y jubilaciones de hambre, también hay una desconfianza generalizada a los partidos políticos. Es decir, no, no se confía en las medidas que ellos van a tomar. Un prestigioso abogado decía, bueno, sí, esto es el ABC. Ellos agarran los fondos y 5 años después se dan a la quiebra. Más o menos eso podría ser lo que está operando en el imaginario colectivo. Es decir, el juega vivo y la poca confianza que tenemos contra la clase política. Bien, entonces yo creo que la salida, insisto en eso, va a ser en las calles. Ya los sectores populares, los movimientos sociales, la Universidad de Panamá también ha hecho propuestas concretas para resolver el problema sin afectar y aumentar la edad de jubilación, que es uno de los temas centrales, y obviamente rechazando la gestión privada de los fondos, que ese yo creo que es el núcleo central de la discusión. Entonces creo que sobre la mesa ya sean los movimientos sociales, insisto, y la Universidad de Panamá ha hecho propuestas muy atinadas que resuelven el problema sin tocar esos temas sensitivos y realmente no veo, y eso también generaría otro debate, yo realmente no veo al gobierno ahora mismo eh, con los votos mínimos para sacar adelante la reforma. Ya, bueno, él ha empezado a reunirse con algunas bancadas y algunas bancadas le han pedido más tiempo. No veo al gobierno, a este gobierno frágil, con algunos conflictos o tensiones con su principal líder carismático, que sería Ricardo Martinelli. No veo a este gobierno sacando 36 votos para sacar adelante esta reforma. Entonces, esto se va a resolver en las calles porque creo que el pueblo no es suficientemente tonto, y si lo es, sería una lástima en comerse el cuento de que la única alternativa para resolver el problema de la caja de seguro social sea privatizándola. Muchas gracias, Abiel. Estamos ya en la etapa del resumen y le pido a Asael Carrera que en 2 minutos pueda sintetizar su posición a lo largo de este programa dedicado a los temas de la seguridad social. Bueno, primero, definitivamente el problema de la seguridad social es bastante complejo. Mi postura al respecto es que, bueno, creo que lo que se está discutiendo ahorita mismo en la Asamblea es un proyecto privatizador, además es un proyecto antinacional, por lo ya dicho aquí, que utilizaría los fondos para ser invertidos en el sistema financiero internacional y no a nivel interno, pero también pienso que tenemos un reto los panameños, repensar una seguridad social en un contexto bastante complejo, pero que eso nos llevaría a una cuestión de carácter estructural, que es repensar nuestro modelo de desarrollo. Eh, el modelo de seguridad social que apliquemos o que inventemos, bueno, debe considerar tener ciertos aspectos, la universalidad, la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad, son principios que debemos mantener pensando siempre en el interés colectivo y no el interés de unos cuantos. Gracias por esas palabras. Ahora el turno es para Nilva Góngora, profesora e investigadora de la Universidad de Panamá. Adelante. En primer lugar, yo sí tendría que decir que, dadas las intencionalidades de la
tanto del empresariado como de los gestores del gobierno, yo no le veo algo positivo al proyecto, porque puedes tener algunas cosas, pero las intencionalidades son muy claras. Y el tema de la seguridad social, recalco, es un tema integral que debe discutirse un proyecto nacional. Traigo a colación la necesidad y la importancia que se ha venido también eh, discutiendo de la constituyente originaria que permita abrir ese espacio de discusión precisamente sobre ese proyecto nacional que es importante, que es necesario ya impulsar para cambiar esta estructura social, esta forma de sociedad en la que la desigualdad pues reina en los diferentes aspectos de la vida panameña. Eh, el proyecto que se discute en asamblea es un proyecto en que ya a estas alturas, con la cantidad de participaciones que ha habido, si se sacara una estadística, quedaría claro de que la asamblea debería darse por ilustrada y rechazar ese proyecto, porque es un proyecto leonino, porque es un proyecto que la mayoría de la población rechaza, y así se ha demostrado tanto allí como en las diferentes reacciones que hay en la calle, en las redes, etcétera. Y que bueno, como dice el colega, en la calle pues se tendrá que resolver. Gracias, distinguido docente. Ahora el turno es para el profesor Pinoc, quien nos ha acompañado en este programa Café Bayano. Adelante, 2 minutos para usted. En primer lugar, quisiéramos resaltar que en realidad estamos encajonados con este debate, ¿no? Es decir, se trata de resolver el problema de una institución, Caja de Seguro Social, que es parte de lo que sería todo el engranaje de lo que podemos decir es seguridad social. Entonces, nos han llevado a ver el tema financiero de una institución, ¿sí? Entonces, estamos muchos en el ambiente, ha habido un encajonamiento sobre eso. Y ese encajonamiento está dejando por fuera lo que debería ser un debate más sereno, serio, más sistemático de lo que sería la seguridad social. Porque el tema con la Caja de Seguro Social es que cada vez es menos una entidad de seguridad social. Cada vez menos, pero no por ella, sino por las condiciones, los procesos económicos, sociales que se dan en el país, fuera y a nivel mundial, que van dando lugar a que esto le sea muy difícil. O sea, el hecho de que más o menos el 50%, el 52% de la población panameña no esté asegurada, y ahí nos encontramos que si los trabajadores informales y demás, etcétera, eso no depende de la Caja de Seguro Social, o sea, depende de los cambios estructurales que se han venido dando en el conjunto de la sociedad. Entonces le hace difícil a una institución poder decir somos una institución que en realidad tiene que ver con toda la seguridad social. Entonces, pero ella es parte de la seguridad social y tenemos que enfrentarlo y parte de enfrentarlo tiene que ver esto con eso. Ahora, tengo la impresión, después de haber visto y escuchado tanto los del primer debate y escuchado a algunos de los representantes de los partidos que están en la asamblea, tengo la impresión que el gobierno va a modificar ese abrupto documento que mandó a la Asamblea, ese proyecto 163. O sea que lo que aquí estamos hablando del 163, mirando artículo por artículo, va a ser otro. Y va a ser otro un poco, en mi opinión, a la medida de lo que puedan aceptar y entender los distintos sectores que están allá adentro en la Asamblea, que son los que van a tener que dar su aprobación. Y esos señores ahí están pensando, por un lado, bueno, quedar bien con intereses a los cuales representan, que no son
ya hemos visto, no son precisamente los del pueblo, y van a querer también quedar bien desde el punto de vista de sus cálculos electorales con la población. Gracias, profesor Pinot. Ahora el turno para el último participante. 2 minutos para Abdiel Rodríguez. Yo considero que esta reforma, como lo que se viene practicando, al menos desde la década de los 80, forma parte de un proceso neoliberal que está cruzado por lo que Frank Hinkelhammer llama la totalidad del mercado, y ya lo han explicado aquí los colegas, es decir, todo está traspasado por el mercado. Y en el mundo, diríamos, ideal, nosotros apostamos por darle la vuelta a eso y centrarnos en lo humano, en garantizarle una vida digna, una jubilación digna, y al menos discutírnoslo y plantearlo seriamente. Podemos cambiar todo, pero si no cambiamos el artículo 66, que dice que se le permite a un fondo general de reserva gestionar privadamente los fondos, entonces no estamos haciendo nada, como ya lo ha planteado el profesor Pinocchio. Yo también creo que la mayoría de los diputados allí en el futuro, en las próximas elecciones, va a estar buscando una reelección, y ellos no se van a dar un tiro en el pie, así que van a ir quitando aquellas propuestas más impopulares, pero lo que nos debe interesar realmente es el artículo 66, es la gestión privada de los fondos. Necesitamos rechazar también ese discurso maniquio del sacrificio. Los trabajadores y trabajadoras se sacrifican en su vida productiva para generar riqueza. No es posible que estemos reproduciendo ese discurso del sacrificio ya cuando la fuerza productiva se están agotando, y las personas ya deberían gozar de una vida digna y una jubilación plena. Todo proceso de reforma, en este caso de la seguridad social, debe pasar por un consenso nacional. Y un consenso nacional no es que se ponga de acuerdo el presidente con sus amigos empresarios, sino que tome en consideración activamente, participativamente, la voz de las fuerzas políticas alternativas que están representadas en los movimientos sociales y en las voces también alternativas de académicos críticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por las reflexiones y los análisis compartidos con los televidentes y los seguidores en las redes sociales que cada semana están pendientes de los programas de Café Bayán. Solo quiero añadir que para que un Estado sea verdaderamente humano y solidario, se requiere que la seguridad social sea un principio básico respetado por todos. Panamá tiene una gran deuda con su población. Después de la recuperación de las áreas revertidas y del Canal de Panamá, sigue pendiente la lucha para reivindicar los derechos de la población. Este Estado panameño necesita ser refundado para que los beneficios de la mayoría sean suficientes y alcancen para una jubilación o un retiro digno. La seguridad social, como se ha dicho aquí en el programa, es solo una parte de la lucha nacional. Para garantizar que esto sea posible, se requiere la participación organizada de la población y el desarrollo de una política o una estrategia humana y verdaderamente asentada en los principios de solidaridad, de recuperación y los principios también de una liberación nacional efectiva. Esto ha servido, este conversatorio, por supuesto, ha servido para que podamos entender la magnitud del problema, pero también generar ideas que contribuyan a este anhelado desarrollo nacional. A todos, muy buenas tardes y que pasen un feliz fin de semana.